Retiré 1,5 millones en efectivo y los escondí en una enorme maleta roja dentro de mi armario. A la mañana siguiente, mi marido y su amante desaparecieron con la maleta, junto con un mensaje burlón. Gracias, vieja. Ahora vamos a vivir la vida que siempre soñamos. Yo solo pude soltar una risa silenciosa. Acababan de huir robando una maleta llena de periódicos viejos y ladrillos. La lluvia que cayó esa tarde sobre el barrio de Salamanca en Madrid no era una lluvia cualquiera. Parecía como si el cielo se hubiera roto. Las densas cortinas de agua creaban un velo que desdibujaba el paisaje más allá de las ventanillas de mi coche. De vez en cuando, un relámpago iluminaba el cielo ceniciento con un destello de luz blanca y cegadora, seguido por el estruendo de un trueno que hacía vibrar las ventanillas de mi Audi A8. Sentada en el asiento trasero, sentía una mezcla del frío del aire acondicionado y un extraño calor que se extendía por mi pecho. El calor de saber que, por fin, mi plan estaba en marcha. Señora, la lluvia arrecia. Detendré el coche justo en la entrada para que no se moje. Yo me encargaré del maletero. Parece muy pesado la voz de Manuel, mi leal chofer durante más de 10 años. Rompió el silencio. Me miró por el espejo retrovisor, con una genuina preocupación en sus ojos. Esbocé una leve sonrisa y acaricié la superficie brillante y dura de la gran maleta roja que descansaba a mi lado. Era una maleta de tamaño jumbo. No del tipo que usarías para unas vacaciones de una semana, sino más bien para una mudanza internacional. Sí, Manuel, es pesada, contiene todo mi futuro. Respondí con una voz que sonaba cansada pero esperanzada. Manuel simplemente asintió, aunque seguramente la curiosidad lo carcomía por dentro. Él sabía que yo era la exitosa CEO de una tienda de moda online. Sabía que a menudo transportaba mercancía yo misma, pero esta maleta era diferente. Tenía un aura distinta. El coche giró hacia la puerta de nuestra casa, una lujosa residencia en el corazón del barrio de Salamanca. Una casa construida con mi sangre y mi sudor durante los últimos 20 años. Debería haber sido mi santuario, pero últimamente se sentía como una fría jaula de oro. Cuando el coche se detuvo bajo el porche, Manuel se apresuró a salir con un gran paraguas. Contuve la respiración un instante antes de abrir la puerta. El espectáculo había comenzado. Marco, me susurré a mí misma. Tienes que parecer cansada, un poco frágil, pero al mismo tiempo, mostrar la euforia de alguien que acaba de conseguir la llave de sus sueños. Bajé del coche, dejando que unas gotas de lluvia me salpicaran la cara. Manuel abrió rápidamente el maletero, donde yo había colocado la maleta roja para un mayor efecto dramático. Gimió ligeramente al levantarla. Madre mía, señora. ¿Qué lleva aquí dentro lingotes de oro? Pesa una barbaridad. Solté una pequeña risa. Una risa que había ensayado esa misma mañana frente al espejo del baño. Algo mucho más valioso, Manuel. Entramos en la casa. El ambiente interior contrastaba con la tormenta de fuera. Silencioso, seco y con el costoso aroma de un ambientador de lavanda. En el centro del salón, en un mullido sofá de cuero italiano, estaba sentado mi marido, Marco. Como siempre, su mundo era tan pequeño como la pantalla del smartphone que sostenía en sus manos. No levantó la vista, ni siquiera cuando entré tambaleándome a propósito, fingiendo agotamiento. Lejos quedaba el apuesto director de marketing que fue en su día. Marco parecía desaliñado con una camiseta vieja y estirada y unos pantalones cortos. 2 años de desempleo no lo habían vuelto más humilde. Al contrario, su orgullo había crecido, impidiéndole aceptar cualquier trabajo por debajo de su antiguo cargo. Cariño, ya estoy en casa, mi voz sonó ligeramente ronca. Él solo emitió un zumbido. Dijo, sin apartar la vista de un vídeo de baile que estaba viendo. Le indiqué a Manuel con un gesto que dejara la maleta roja en medio del salón, sobre la gruesa alfombra persa que nos separaba. El sonido de las ruedas arañando el mármol antes de subir a la alfombra finalmente captó la atención de Marco. Se giró perezosamente. Una ceja se arqueó. ¿Y esa maleta? ¿A dónde vas sin haberme dicho nada? Su tono era defensivo. Un rasgo típico de una persona insegura. Dejé escapar un largo suspiro y me dejé caer en el sillón de enfrente, como si no tuviera huesos. Lo miré directamente a los ojos, y luego desvié la mirada hacia la maleta roja, que ahora era el centro de atención de la habitación. Marco, comencé, mi voz temblando como si estuviera abrumada por la emoción. ¿Recuerdas ese piso señorial en el barrio de los Jerónimos, por el que pasábamos a menudo? El que siempre te dije que era la casa de mis sueños. Donde decía que deberíamos vivir cuando fuéramos viejos. Marco frunció el ceño, tratando de buscar en el montón de recuerdos que no le importaban. ¿Esa casa antigua con los balcones de forja? ¿Por qué? Me incliné hacia adelante. Mis ojos brillaban. Era una actuación digna de un Goya, en mi opinión. El agente inmobiliario me ha llamado esta tarde.
Resulta que el propietario se muda a Suiza la semana que viene y necesita liquidez urgentemente. Ha puesto la casa a la venta por un precio ridículamente bajo, una verdadera ganga. ¿Y qué? Marco aún no estaba del todo interesado, volviendo a mirar su teléfono. No tenemos tanto dinero en efectivo ahora mismo. Tus depósitos a plazo fijo aún no han vencido. Este era el momento. Con mano temblorosa señalé la maleta roja. Los he cancelado, cariño, todos ellos. La herencia de inversión que me dejaron mis padres, la que nunca le conté a nadie y guardaba bajo 7 llaves. El dinero que juré no tocar nunca, ni siquiera para el negocio. El que prometí que sería para nuestro futuro. Vi cómo el rostro de Marco cambiaba. Herencia e inversión eran las palabras mágicas. Dejó el smartphone y se enderezó. ¿Cuánto?, preguntó. Su voz era de repente más clara. 1,5 millones, susurré. Pero en la silenciosa habitación, mi voz sonó como la explosión de una bomba. En efectivo. Está todo en esa maleta. El propietario exigió el pago de la señal y el resto mañana a las 9 de la mañana, en efectivo, delante del notario. Por eso ha bajado tanto el precio. Hubo un silencio. Solo se oía el tic-tac del antiguo reloj de pared y el lejano murmullo de un trueno. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Ya no veía la maleta roja como un objeto inanimado. La miraba como si fuera un cofre del tesoro recién desenterrado. Su nuez subió y bajó. 1,5 millones de euros. Una cantidad que probablemente nunca había imaginado ver en persona. Su cambio de actitud fue instantáneo. Fue a la vez cómico y repugnante de observar. El rostro frío e indiferente de hacía un momento desapareció, reemplazado por una máscara de falsa preocupación. Se levantó de un salto y se acercó a mí. Dios mío. Valentina, cariño. Se arrodilló frente a mi sillón, tomó mis manos y comenzó a masajearlas lentamente. Su tacto era extraño, frío y calculador. ¿Has venido sola con 1,5 millones en efectivo? ¡Qué peligro, cariño! ¿Por qué no me pediste que te acompañara? ¿Y si te hubieran atracado? Resistí el impulso de apartar mis manos. Tenía miedo, cariño, pero también estaba muy emocionada. Es la oportunidad de nuestra vida. Le dije a Manuel que pisara el acelerador. Marco se sentó a mi lado y me rodeó los hombros con un brazo. Con la otra mano, me masajeó el cuello, fingiendo una gran ternura. Debes de estar agotada. Tensa todo el día por llevar tanto dinero encima. Ay, mi mujer, qué valiente es. Sus ojos no me miraban a mí, sino que seguían lanzando miradas furtivas a la maleta roja, como si temiera que pudiera levantarse y salir corriendo si no la vigilaba. Sí, cariño, estoy agotadísima. Siento que se me van a caer los hombros, me quejé con un tono infantil. Tú quédate aquí sentada y descansa. Te prepararé una manzanilla caliente, como a ti te gusta. Con una gotita de miel, ¿verdad?, preguntó con una voz dulce como el veneno. Asentí débilmente. Sí, por favor, cariño. Me duele mucho la cabeza. Marco se apresuró a ir a la cocina. Escuché sus pasos ligeros, no el arrastrar perezoso de antes. Tarareaba una cancioncilla. El 1,5 millones de euros le había inyectado una nueva energía, una energía rebosante de codicia. Me senté en silencio en el sofá mirando la maleta roja. En su interior había montones de periódicos del año pasado, El País y El Mundo, que había comprado por kilos en el rastro. Había pasado 2 noches en vela cortándolos al tamaño de billetes de 50 euros, atándolos en fajos y apilándolos sobre varios ladrillos para añadir peso. Una obra de arte del engaño para engañar a un estafador. Marco regresó con una taza humeante de manzanilla caliente. La depositó con cuidado en la mesa frente a mí y volvió a sentarse a mi lado. Su mirada se fijó de nuevo en la maleta. Entonces, ¿dónde vamos a guardar la maleta esta noche, cariño? No es seguro dejarla en medio del salón. ¿Y si entra un ladrón? Su tono preocupado era exagerado. Bebí un sorbo de la infusión. Estaba caliente, pero no podía derretir el hielo que ya sentía en mi corazón hacia él. La guardaremos en el armario antiguo de nogal de nuestra habitación, cariño. En el compartimento inferior, cubierta con mantas gruesas. La llave la tendré solo yo. Mañana por la mañana saldremos temprano hacia el barrio de los Jerónimos. Buena idea. Muy buena idea, Marco asintió rápidamente. Ese armario es seguro. La cerradura es fuerte. ¿Quieres que te ayude a llevarla a la habitación ahora? Negué lentamente con la cabeza. Más tarde, cariño. Después de cenar. Quiero tumbarme aquí un rato. No siento las piernas. Ah, claro, claro. Tú descansa. Pediré algo delicioso. Tenemos que celebrar nuestra nueva casa. ¿Qué te apetece? ¿Marisco? ¿Un buen chuletón? Marco se había convertido de repente en un marido solícito y entusiasta. Cerré los ojos, fingiendo disfrutar del masaje que me daba en los hombros. En mi interior sentía una mezcla de dolor y amarga victoria.
dolor al ver con qué facilidad lo manipulaba el dinero, y victoria al ver que había mordido el anzuelo por completo. El pez gordo y codicioso estaba en el anzuelo. Ahora solo quedaba esperar el momento de sacarlo del agua. Iba a ser una noche muy larga. Las agujas del reloj de pared de nuestra habitación marcaban la 1 de la madrugada. La casa estaba en un silencio sepulcral. La tormenta de la tarde había amainado, y ahora solo el débil zumbido del sistema de climatización central y el goteo ocasional de la lluvia desde el alero llenaban la quietud. Yo estaba tumbada de lado en la cama king size, de espaldas a Marco. Regulaba mi respiración para que fuera rítmica y pesada. El ritmo de alguien sumido en un sueño profundo, inducido por medicamentos. Después de la cena a base de chuletón que Marco había pedido y que a mí no me supo a nada, me quejé de un terrible dolor de cabeza, culpando a la tensión de haber transportado el dinero. Con una falsa y extraordinaria solicitud, Marco me ofreció una de las pastillas para dormir que su médico le había recetado para su insomnio. La acepté y me la tragué delante de él, aunque, por supuesto, 5 minutos después la vomité en el inodoro cuando me excusé para ir al baño. Pero Marco no lo sabía. Estaba convencido de que yo estaba sumida en dulces sueños sobre nuestra nueva casa. Sentí un movimiento al otro lado de la cama. El colchón se hundió ligeramente mientras Marco se incorporaba muy despacio. Contenía la respiración. Podía sentirlo. Permaneció sentado unos segundos, probablemente para comprobar si mi movimiento me había despertado. Me mantuve inmóvil, manteniendo el ritmo de mi respiración. El corazón me latía con fuerza en el pecho, pero no por miedo, sino por expectación. Convencido de que no me movería, Marco empezó a bajar de la cama. Sus pies tocaron el suelo de madera con sumo cuidado, sin hacer ruido. No encendió la luz del dormitorio. La tenue luz de la luna se filtraba por las cortinas ligeramente abiertas, iluminando vagamente nuestra espaciosa habitación. Entorné los ojos. Solo una finísima línea, lo suficiente para ver su silueta moviéndose sigilosamente hacia el rincón de la habitación. Allí se alzaba el armario antiguo de nogal, una herencia de mi abuela, una imponente pieza de 3 metros de altura con intrincadas tallas. Era el lugar donde después de la cena, con la entusiasta ayuda de Marco, había guardado la maleta roja. Lo vi rebuscar en el bolsillo de sus pantalones cortos. Sacó una copia de la llave del armario. Por supuesto, sabía que tenía una copia. Lo sospechaba desde hacía mucho tiempo. A menudo abría mis cajones personales para buscar pequeñas cantidades de dinero o revolver mis papeles. Pero lo dejé pasar. Esa noche, esa llave duplicada era la herramienta para su propia perdición. Clic. Se oyó un pequeño sonido cuando la llave giró. Marco abrió la pesada puerta del armario muy lentamente para evitar que las bisagras chirriaran. Volvió a contener la respiración. Su mano se extendió hacia la parte inferior, apartando la gruesa manta que cubría la maleta roja. La maleta ahora reflejaba la tenue luz de la luna. Marco se agachó frente a ella. Su mano acarició la superficie, como si fuera la de una amante. Podía imaginar la sonrisa codiciosa que se dibujaba en su rostro, oculto en la penumbra. Intentó levantar la maleta. El peso le hizo tambalearse ligeramente, y la maleta golpeó suavemente el suelo de madera con un pum. Un gemido ahogado escapó de los labios de Marco. Se quedó helado y se giró rápidamente hacia la cama. Cerré los ojos al instante, regulé mi respiración, y fingí murmurar algo en sueños antes de volver a quedarme dormida. Marco esperó casi un minuto entero antes de atreverse a moverse de nuevo. Esta vez, estaba más preparado para el peso. Levantó la maleta con ambas manos, abrazándola contra su pecho. Como un bebé recién nacido, un bebé de 1,5 millones de euros. Caminó de espaldas hacia la puerta del dormitorio, sin dejar de vigilarme. Cada uno de sus pasos estaba cuidadosamente calculado. Llegó a la puerta. La abrió ligeramente y se deslizó fuera. La puerta se cerró de nuevo con un clic casi inaudible. En cuanto se fue, abrí los ojos de golpe. La somnolencia fingida desapareció en un instante, reemplazada por una alerta total. Me senté en el borde de la cama y aguzé el oído. Escuché sus pasos bajando la escalera de mármol. No encendió ninguna luz en el pasillo ni en el salón. Se movía en la oscuridad de la casa que creía controlar. Me levanté y caminé en silencio hacia el gran ventanal de nuestra habitación que daba al jardín delantero. Aparté ligeramente la cortina y miré fuera. Fuera de los altos muros de nuestra casa, en la calle húmeda y desierta, ya esperaba un sedán negro. El ligero humo que salía del tubo de escape indicaba que el motor estaba en marcha. No era un taxi, era un coche de alquiler. O tal vez el coche de un amigo de su amante. En el asiento del copiloto se veía la silueta de una mujer. Una pequeña luz naranja se encendía y apagaba cerca de su rostro. Estaba fumando. El humo se escapaba por la ventanilla ligeramente abierta. Lorena, una ex modelo de Paddock, con casi la mitad de la edad de Marco.
La mujer que, según Marco, lo entendía mejor que yo, que solo estaba ocupada con el trabajo, parecía impaciente, tamborileando con los dedos sobre el salpicadero del coche. La puerta principal se abrió lentamente. Salió Marco, todavía abrazando con dificultad la enorme maleta roja. Cruzó el césped, medio corriendo, hacia la pequeña puerta lateral que nunca cerrábamos con llave. Lorena, al ver acercarse a Marco, le abrió la puerta desde dentro. Marco metió la maleta apresuradamente en el asiento trasero. Luego, saltó al asiento del conductor. No miró atrás, ni una sola vez hacia la casa que había sido su hogar. El sedán negro arrancó de inmediato. Los neumáticos patinaron ligeramente sobre el asfalto mojado antes de desaparecer por la esquina. Se habían ido. Realmente, se habían ido. Dejé escapar un suspiro. Esta vez, un verdadero suspiro de alivio. Los hombros que había mantenido en tensión desde esa tarde, finalmente se relajaron. No estaba triste. Extrañamente, no sentía dolor en el pecho. Quizás mi corazón se había ido rompiendo poco a poco durante años, hasta que finalmente, cuando se hizo añicos, ya no podía sentir nada. Solo quedaba una emoción fría, y la satisfacción lógica de que mi plan había funcionado. Encendí la luz del dormitorio. La cálida luz amarilla llenó la habitación, disipando las sombras de la traición. Mi mirada se posó en la mesita de noche del lado de Marco. Allí, debajo de su reloj barato, había una hoja de papel. El reloj caro que le regalé lo había vendido hacía mucho tiempo para financiar sus apuestas online. Cogí el papel. Era la letra apresurada y torpe de Marco. Lo siento, Valentina. Yo también merezco ser feliz. Siempre has estado demasiado ocupada con tu negocio y tu mundo. Nunca me has respetado como marido. Lorena y yo vamos a empezar una nueva vida con este dinero. No nos busques. Tómalo como un finiquito por todos estos años perdidos. Marco. Leí la nota 2 veces y luego me reí. Una risa seca y sin humor. Merecía ser feliz. Un finiquito. Ni siquiera tuvo el valor de enfrentarme y pedirme el divorcio como un hombre. Eligió el camino del cobarde. Robar en mitad de la noche y huir con otra mujer, culpándome a mí de sus propios fracasos y complejos de inferioridad. Arrugué el papel hasta formar una pequeña bola y la lancé a la papelera del rincón. Disfruta de tu finiquito, Marco, murmuré a la habitación vacía. 1,5 millones de euros en periódicos viejos y ladrillos. Espero que sea suficiente para comprar vuestra felicidad. Donde quiera que os escondáis. Salí de la habitación y me dirigí a la cocina. Ahora sí que necesitaba una infusión caliente de verdad. La noche aún era larga, y tenía que prepararme para el siguiente paso. Mi abogado esperaba mis instrucciones a primera hora de la mañana. El juego acababa de empezar, y ellos se acababan de tragar el cebo envenenado. Mientras yo disfrutaba de un desayuno a base de una infusión caliente y una reconfortante sopa de pollo en la terraza de mi ahora pacífica casa de Madrid, el verdadero drama se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia. Podía imaginar cada momento con una claridad meridiana, como si estuviera viendo una tragicomedia protagonizada por mi marido. Basándome en los registros de viaje y en las notificaciones de transacciones fallidas que no llegaban a mi teléfono, pude reconstruir su mañana llena de fantasías. Marco y Lorena llegaron al aeropuerto de Changi, en Singapur, en el primer vuelo de la mañana. Debían de sentirse como un rey y una reina que acababan de conquistar el mundo. Imaginen a Marco, que antes caminaba con los hombros caídos por el peso de su orgullo y la falta de trabajo, ahora pavoneándose mientras arrastraba esa enorme y pesada maleta roja. El peso de la maleta era un suplicio, pero para Marco, cada gramo era un símbolo de riqueza. Seguramente, en su paranoia, habría rechazado la ayuda de cualquier mozo de equipajes, temeroso de que su tesoro cayera en manos ajenas. El sudor le perlaría la frente, pero esa sonrisa burlona no abandonaría su rostro. Lorena caminaría a su lado, probablemente con unas gafas de sol enormes, y un atuendo que ella consideraba sofisticado pero que en realidad era vulgar. Agarrada a su brazo con coquetería, ya se imaginaría a sí misma como una dama de la alta sociedad. «Cariño, ¿no pesa demasiado? ¿Quieres que te ayude a empujarla un poco?», diría Lorena con voz melosa, aunque sus ojos estarían ocupados recorriendo las lujosas tiendas libres de impuestos. «No te preocupes, mi vida. Esta es mi responsabilidad. Este 1,5 millones es nuestro futuro. Tú solo tienes que caminar a mi lado y estar guapa», respondería Marco con arrogancia. Sin aliento. Se sentía como un héroe. Un gran patriarca. Una sensación que no había experimentado conmigo en mucho tiempo. No perdieron el tiempo. Desde el aeropuerto, tomaron un taxi de lujo directamente al Marina Bay Sands. Ese icónico hotel, con su forma de barco sobre 3 rascacielos, era el epítome del lujo con el que Marco siempre había soñado.
En unas vacaciones anteriores, solo pudimos permitirnos un hotel normal de 4 estrellas cerca de Bugis. Y Marco no paró de quejarse de que quería alojarse en el MBS. Ahora, con dinero robado, sentía que se merecía lo mejor. En el taxi que se deslizaba suavemente por las limpias y ordenadas calles de Singapur, Lorena empezó a mostrar sus verdaderas intenciones. Su naturaleza materialista salió a la luz sin freno. Cariño, en cuanto hagamos el check-in, vamos directos a la tienda de Hermès. Quiero ese bolso Birkin naranja. Mis amigas se van a morir de envidia cuando vean lo que tengo. Marco, que seguía abrazando la maleta roja como si fuera un escudo, sonrió de oreja a oreja. La sonrisa de un nuevo rico que siente que el mundo está en su bolsillo. ¿Un bolso? ¿Solo uno? ¿Mi vida? Tenemos 1,5 millones de euros en esta maleta. Podemos comprar la tienda entera si quieres. Coge lo que te apetezca. Hoy estamos de celebración. ¡Ay, gracias, mi amor! Eres el mejor. No como tu mujer, esa vieja tacaña, exclamó Lorena emocionada, dándole un beso en la mejilla. Al imaginar esa escena, yo, en Madrid, sonreí con cinismo. Tacaña. Yo, que había pagado en secreto sus deudas de juego. Yo, que le daba dinero para sus gastos para que pudiera mantener las apariencias con sus amigos. Sí, que disfrutara de la generosidad de mi marido mientras pudiera. Al llegar al grandioso vestíbulo del hotel, lleno de techos altos y turistas adinerados, Marco caminó con la barbilla en alto hacia la recepción. Entregó su pasaporte con aire de superioridad. Quiero reservar la mejor suite que tengan para una semana. No me importa si tiene vistas a la ciudad o al mar, dijo Marco en un inglés chapurreado pero lleno de confianza. La recepcionista sonrió amablemente y tecleó algo en su ordenador. Por supuesto, señor. Tenemos disponible la Sands Premier Suite. Cuesta unos $2,000 de Singapur por noche. Lorena abrió los ojos como platos, pero Marco hizo un gesto displicente con la mano. Perfecto, el precio no es un problema. Muy bien, señor. ¿Podría darme su tarjeta de crédito para el depósito y el pago por adelantado, por favor? Preguntó educadamente la recepcionista. Marco sacó su tarjeta de crédito platino como si fuera el jefe. Era la tarjeta familiar asociada a mi cuenta principal que había estado usando. La entregó con 2 dedos, como si fuera de oro macizo. Y aquí comenzó el primer capítulo de su caída. Yo había cancelado esa tarjeta exactamente 5 minutos después de que Manuel me confirmara que el sedán negro había abandonado mi casa esa mañana. La recepcionista pasó la tarjeta por el terminal. Esperó un momento y frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada. La recepcionista mantenía su sonrisa profesional, pero su mirada empezaba a cambiar. El rostro de Marco se enrojeció. ¿Cómo dice? Imposible. Tiene un límite de cientos de miles. Inténtelo de nuevo. Su máquina debe de estar estropeada. Lo he intentado 2 veces, señor. La transacción ha sido denegada por el banco emisor. ¿Quizás tiene otra tarjeta? Lorena empezaba a ponerse nerviosa. La gente que esperaba en la cola detrás de ellos comenzó a murmurar. El orgullo de Marco recibió un duro golpe. Rebuscó en su cartera y sacó otras 2 tarjetas de crédito. Ambas a mi nombre, o con facturas que pagaba yo. Rechazada. Rechazada. El sudor frío comenzó a brotar en las sienes de Marco. Entró en pánico, no por la falta de dinero, sino por la humillación. Miró a Lorena, que le lanzaba una mirada inquisitiva. Cariño, ¿por qué no funcionan? Me muero de la vergüenza. ¿Nos está mirando todo? El mundo, susurró Lorena bruscamente. Su tono meloso había desaparecido. Tranquila, tranquila, susurró Marco nervioso. Luego, forzando una expresión severa, miró a la recepcionista. Mire, debe de haber algún error con el sistema bancario español ahora mismo. Hagamos una cosa. Pagaré en efectivo. Llevo mucho dinero en efectivo. La recepcionista enarcó una ceja. Aceptamos pagos en efectivo, señor, pero el depósito es necesario. Sí, pagaré todo en efectivo ahora mismo. ¿Podemos subir a la habitación primero? El dinero está en esta maleta, y es un poco pesada para abrirla aquí en el vestíbulo, se excusó Marco. La verdad era que no quería abrir la maleta en público, temiendo que alguien, al ver los fajos de 1,5 millones de euros, pudiera atracarlos. Tras una breve discusión, y probablemente porque su apariencia inicial era convincente, el gerente del hotel les permitió subir a la habitación para coger el dinero, con la condición de que un guardia de seguridad esperara en la puerta hasta que se completara el pago. Subieron en el ascensor con sentimientos encontrados. Marco todavía creía que tenía la solución. Tenía la maleta roja, la fuente de todos sus problemas y la solución a todos ellos. O eso creía. La puerta de la lujosa suite se cerró, y Marco y Lorena quedaron atrapados en un lujo por el que aún no habían pagado. La habitación era increíblemente espaciosa, con una vista imponente de los rascacielos de Singapur a través de enormes ventanales. La alfombra era mullida,
y el aire, fresco y perfumado. Pero la tensión entre ellos hacía que la habitación se sintiera tan opresiva como una celda. ¿Estás loco? ¿Hacerme pasar esa vergüenza en el vestíbulo? Explotó Lorena en cuanto la puerta se cerró. Lanzó su bolso al sofá. ¿No decías que eras rico? ¿Cómo es que todas tus tarjetas están bloqueadas? ¿Acaso me has estado mintiendo? Marco, bajo un estrés extremo, le gritó. Algo que nunca le había hecho a su ángel. Cállate, Lorena. Tú no entiendes de problemas bancarios. Seguro que ha sido Valentina. Se ha dado cuenta de que me he ido y ha bloqueado todo. Esa mujer es una ingrata. Marco arrastró la enorme maleta roja sobre la cama king size de sábanas blancas e inmaculadas. Respiraba con dificultad. Necesitaba demostrarle a Lorena, y a sí mismo, que todavía tenía el control. Tenía que sacar rápidamente unos cuantos fajos de dinero, arrojarle los billetes de euro a la cara, a esa empleada del hotel que había dudado de él, después de cambiarlos a dólares de Singapur, y callarle la boca a Lorena a base de compras de lujo. Mira esto, dijo Marco con manos temblorosas, señalando la maleta. Valentina puede bloquear las tarjetas, pero no puede quitarnos el 1,5 millones de euros en efectivo que ya tenemos. Seguimos ganando, Lorena. Hemos ganado por goleada. Lorena se acercó. Sus ojos volvieron a brillar al ver la maleta. La duda en su rostro se disipó lentamente, reemplazada por la codicia. Vale, ábrela ya. Saca un buen fajo. Tengo hambre. Quiero pedir el servicio de habitaciones más caro. Marco rebuscó en su bolsillo para sacar la pequeña llave del candado que cerraba las cremalleras de la maleta. Le temblaban tanto las manos que se le cayó la llave al suelo una vez. ¿Por qué tardas tanto?, espetó Lorena. Ten un poco de paciencia, gritó Marco. Recogió la llave, la insertó en la cerradura y la giró. Clic. El candado se abrió. El corazón de Marco latía con fuerza, al mismo ritmo que el mío en Madrid. La diferencia era que el mío latía con la expectación de la victoria, y el suyo, hacia la perdición. Deslizó lentamente las cremalleras para abrirla. El sonido, zip, 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 resonó inusualmente fuerte en la silenciosa habitación. Prepárate para ser millonaria, mi vida, murmuró Marco con una sonrisa macabra. Abrió de golpe la tapa de la maleta. El tiempo pareció detenerse. Dentro de la maleta no había fajos de billetes amarillentos con la cara de ilustres europeos. No olía a dinero nuevo. Lo único que había eran montones de periódicos que empezaban a amarillar. Periódicos deportivos con titulares sensacionalistas sobre crímenes y ediciones de fin de semana de El Mundo. Los papeles estaban pulcramente cortados al tamaño de billetes y apilados en fajos sujetos con gomas elásticas. Parecían fajos de dinero, pero a todas luces eran basura. Para añadir peso, en el fondo había varios ladrillos rojos, del tipo que se usaría para construir el muro de una casa normal, no la casa de sus sueños en los Jerónimos. Los ojos de Marco casi se le salen de las órbitas. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Su cerebro, como si hubiera sufrido un cortocircuito, se negaba a procesar la escena que tenía delante. ¿Qué? ¿Qué es esto? La voz de Lorena rompió el silencio. Un sonido agudo y lleno de pánico. Agarró uno de los fajos, rompió la goma elástica y trozos de un artículo titulado «Ladrón de pollos», linchado por los vecinos, se esparcieron por el suelo. «Son periódicos», gritó Lorena histéricamente. «Periódicos viejos. Marco, ¿estás loco? ¿Dónde está el dinero? Decías que eran 1,5 millones». Marco se derrumbó en el borde de la cama. Sus piernas como gelatina no podían sostenerlo. Su rostro se había vuelto tan pálido como las sábanas del hotel. No, no puede ser. El peso anoche. Valentina. Murmuraba frases inconexas. Su mundo se había desmoronado en un instante. Entonces sus ojos se posaron en algo diferente. Sobre el montón de basura de periódicos y ladrillos, había un objeto pulcro y de aspecto oficial. Un grueso sobre marrón con el logotipo de un conocido bufete de abogados de Madrid. En el anverso, escrito con un rotulador negro y grueso, ponía: «A mi querido marido, Marco». Con manos que temblaban violentamente, como si acabara de sufrir un derrame cerebral, Marco cogió el sobre. «¿Qué es eso? ¿Está ahí el dinero?», preguntó Lorena desesperada, esperando que fueran cheques o algún tipo de bono. Marco rasgó el sobre con brusquedad. El contenido se derramó. No era dinero, ni cheques. La primera hoja era una copia de la demanda de divorcio, firmada por mí. La segunda era un extracto de transferencia bancaria, la prueba de que, justo 2 días antes de que yo llevara la maleta a casa, el 1,5 millones de euros de la herencia de mis padres se había transferido a una cuenta de depósito a mi único nombre. Y la tercera hoja, la más dolorosa para Marco, era un listado de deudas. Una larga lista de deudas de juego online y préstamos a su nombre.
por un total de varios cientos de miles de euros. Debajo de la lista, escrita con tinta roja, estaba mi caligrafía. He estado pagando todo esto en secreto para que pudieras seguir aparentando y los acreedores no te acosaran. Pero a partir de hoy, estas facturas vuelven a ser tuyas. Disfruta de tu vida independiente, cariño. Ah, y los ladrillos puedes usarlos para construir los cimientos de tu nuevo hogar con Lorena. Son un regalo. Marco leyó aquello y por primera vez en su vida lloró. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de puro terror. Las lágrimas de un perdedor que se da cuenta de que su escudo protector ha desaparecido y ahora está desnudo en medio de la tormenta. ¡Estafador!, gritó Lorena, arrebatándole los papeles y arrojándoselos a la cara. Decías que eras rico, que nos ibas a dar una buena vida. Resulta que solo eres un vago sin trabajo y lleno de deudas al que su mujer ha echado de casa. Unos golpes violentos sonaron en la puerta de la habitación. Señor, disculpe, ¿qué ha pasado con el pago del depósito? Nuestro gerente está esperando, se oyó la voz firme de un guardia de seguridad desde fuera. Marco miró la puerta, luego la maleta llena de basura, y finalmente a Lorena, que ahora lo miraba con puro odio. Se dio cuenta de que estaba acabado. El silencio asfixiante que se había apoderado de la lujosa suite del Marina Bay Sands no se rompió con el sonido de un vaso al caer, sino con el estallido del orgullo de un hombre que había construido su castillo sobre una vida de mentiras. Yo no estaba allí físicamente, pero pude sentir la vibración, como si el hilo rojo del destino que había atado a la maleta enviara una señal de satisfacción directa a mi corazón en Madrid. En esa habitación, Marco seguía mirando atónito los papeles esparcidos sobre el montón de periódicos viejos. Le temblaban tanto las manos que el extracto bancario que sostenía producía un sonido crepitante. Su rostro, que antes estaba rojo de ira, ahora tenía un tono ceniciento, como si la amarga realidad que acababa de golpearle le hubiera drenado toda la sangre del cuerpo. Lorena, que seguía de pie y sin aliento, arrebató el listado de deudas que había caído a los pies de Marco. Sus afilados ojos recorrieron las cifras escritas a la velocidad del rayo. Deuda de juego en tragaperras, 150.000 euros. Préstamo de capital rosa, 30.000. Deuda de tarjeta de crédito con el banco XX, 50.000. Lorena leía la lista en voz alta, con un tono agudo e incrédulo. Cada cifra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de su relación. Levantó la cabeza y miró a Marco con un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. O sea que toda la vida de lujo que aparentabas, las copas que pagabas, el coche del que presumías, todo era con el dinero de tu mujer y el resto, ¿deudas? No eras más que un parásito, Marco. Un parásito asqueroso. Lorena, escúchame, por favor. Mi vida. Marco intentó levantarse. Su mano se extendió para agarrar el brazo de ella, pero Lorena se lo quitó de encima con brusquedad. ¡No me toques!, gritó, retrocediendo como si Marco tuviera una enfermedad contagiosa. Dejé mi trabajo por ti. Dejé a mi novio, que es policía, para venir aquí contigo. Pensé que iba a ser una reina, y resulta que me he escapado con un mendigo. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes e impacientes. «Señor, abra la puerta. Sabemos que está ahí dentro», gritó un guardia de seguridad del hotel. En su voz ya no había rastro de la amabilidad de un hotel de 5 estrellas. Seguramente ya sospechaban algo por el extraño comportamiento de Marco en el vestíbulo y las continuas tarjetas de crédito rechazadas. El pánico de Marco alcanzó su punto álgido. Miró la maleta roja abierta con la boca desencajada. Los fajos de dinero falso ahora parecían la broma más cruel del mundo. Intentó cerrar la maleta, como para ocultar su vergüenza, pero los ladrillos del fondo se lo impedían. Los periódicos se desparramaron. Viejos recortes de noticias sobre crímenes, como si se burlaran de su destino. «Ayúdame a limpiar esto, Lorena». «Tenemos que huir», ordenó Marco desesperado. «¿Huir a dónde?», idiota, espetó Lorena, mientras las lágrimas de rabia le corrían el rímel. «Estamos en la última planta. ¿Vas a saltar? ¿Crees que esto es una película de acción? Además, no quiero verme involucrada en tus delitos. Este es tu problema, no el mío». Lorena cogió su bolso y caminó rápidamente hacia la puerta. «Lorena, no abras», gritó Marco, pero era demasiado tarde. Lorena abrió la puerta de la habitación de par en par. Allí estaban 2 guardias de seguridad con uniformes impecables y el gerente del hotel con cara de pocos amigos. Detrás de ellos se veían 2 agentes de la policía de Singapur que habían sido llamados como refuerzo mientras patrullaban la zona del casino. «Ese hombre es un estafador, señores, no yo». Lorena señaló inmediatamente a Marco, que se había quedado paralizado junto a la maleta llena de basura. «Este hombre me trajo aquí. Me dijo que era un millonario. Dijo que pagaría en efectivo. Yo no sabía nada. Soy una víctima». Marco se quedó boquiabierto. La traición de Lorena fue tan rápida y eficiente como la suya hacia mí.
El karma no había tardado mucho en comprar un billete de avión y alcanzarlos. El gerente del hotel entró. Su mirada se posó inmediatamente en el desastre sobre la cama. Vio los montones de periódicos viejos, pulcramente cortados para parecer dinero. Vio los ladrillos. Vio el rostro de Marco, pálido como un muerto. No hacía falta ser un genio de la deducción para entender la situación. Señor, dijo el gerente con frialdad, ¿podría explicarnos cómo piensa pagar el depósito de $3,000 y la estancia en esta suite? Me temo que los periódicos del año pasado todavía no son moneda de curso legal en este país. Marco balbuceó. Se le había trabado la lengua. Yo. Mi mujer. Ella me tendió una trampa. Esos son sus asuntos familiares. A nosotros nos interesa. El pago le cortó el gerente. Si no puede pagar ahora mismo, nos veremos obligados a entregarle a la policía por intento de estafa de servicios y alteración del orden público. Un policía de Singapur se adelantó. Su pasaporte, por favor, dijo con un marcado acento. Con manos temblorosas, Marco entregó su pasaporte. El policía lo escaneó con un dispositivo que llevaba y frunció el ceño. Miró la pantalla del dispositivo y luego a Marco. Marco Pérez leyó el policía. Hay una alerta roja en el sistema de inmigración a este nombre. Una denuncia presentada esta mañana desde Madrid. Cargos de malversación de activos de la empresa y robo de documentos valiosos. Marco abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿Malversación? Si no tengo trabajo. ¿Qué empresa? Ah, mi pobre marido. Había olvidado que el Audi A8 del que tanto presumía era propiedad de la empresa de la que yo era directora, una sociedad a nombre de mi difunto padre. Marco había falsificado mi firma el año pasado para usar los papeles del coche como aval para un préstamo de juego. Yo lo sabía, pero guardé silencio hasta esa mañana. Esa mañana, mi abogado denunció la falsificación de documentos a la policía como medida preventiva para inmovilizar su pasaporte. Tendrá que acompañarnos a comisaría, señor, dijo el policía con firmeza. Sacaron las esposas. Espera, Lorena, paga esto con el dinero de tu cuenta, por favor, suplicó Marco a su amante. Lorena soltó una risita y se cruzó de brazos. ¿El dinero de mi cuenta? No me hagas reír. Esos son mis ahorros para montar mi propia tienda. Además, yo a usted no le conozco de nada. Agente, ¿puedo irme? Yo no he participado en ninguna estafa. El policía asintió a Lorena. Puede abandonar el lugar, señorita. Pero tomaremos nota de sus datos. Lorena se fue sin siquiera mirar a Marco. El sonido de sus tacones resonando en el pasillo de mármol le sonó a Marco como el martillo de un juez dictando su sentencia. Marco fue sacado de esa lujosa habitación, esposado, bajo las miradas curiosas y compasivas de los demás huéspedes del hotel. La maleta roja llena de basura fue confiscada como prueba. En Madrid, imaginando la escena, me tomé mi segunda infusión. Sabía mucho mejor que de costumbre. No sentía culpa, ni un ápice. Fue Marco quien eligió este camino. Fue él quien abrió esa caja de Pandora. Yo solo le proporcioné la caja. Fue él quien, cegado por la codicia, decidió saltar dentro. Ese sobremarrón era simplemente mi despedida. Un baño de realidad que le costaría muy caro. Ahora estaba solo en un país extranjero, sin dinero, chapurreando el idioma, envuelto en problemas legales y ahogado en deudas. Realmente, un nuevo comienzo, como había escrito en su nota la noche anterior, para entender cómo una esposa devota durante 15 años pudo convertirse en la directora de orquesta de la caída de su marido, tenemos que retroceder en el tiempo una semana. A ese martes soleado que se convirtió en el día más nublado de mi vida, esa mañana empezó como cualquier otra. Me levanté a las 5 para preparar el desayuno. Marco seguía roncando ruidosamente. Ese sonido, que una vez me reconfortó como señal de su presencia a mi lado, últimamente había empezado a sonar como el de una máquina averiada y repugnante. Ese día, Marco salió con prisa. Dijo que tenía una oferta de entrevista en una startup del centro de Madrid. Me alegré mucho al oírlo. Llevaba 2 años en paro, y yo siempre le animaba a no desesperar. Incluso le planché su mejor camisa, le ayudé a elegir una corbata a juego, y le di dinero extra para el taxi y el almuerzo. «Deséame suerte», cariño dijo, dándome un beso fugaz en la frente. Un beso vacío. Una simple formalidad. «Por supuesto, cariño». Mucha fuerza respondí con sinceridad. Salió a toda prisa, tanta prisa que se olvidó de un objeto sagrado que normalmente nunca soltaba de su mano, su iPad. Se quedó en la mesa del comedor, atrapado bajo un montón de periódicos de la mañana. Al principio, no pensé en tocarlo. Respeto mucho la privacidad. Pero mientras limpiaba la mesa, el iPad vibró y se encendió. Una notificación de mensaje apareció en la pantalla de bloqueo. «Cariño, recógeme luego en el apartamento».
No te olvides de traer la tarjeta de crédito de la jefa. Tenemos que ir de compras para nuestro viaje a Singapur la semana que viene, ¿vale? El corazón se me paró por un instante. ¿La jefa? ¿Viaje a Singapur? Cogí el iPad con manos temblorosas. Marco, en su descuido, no había cambiado la contraseña del iPad en 3 años. Era nuestro aniversario de boda. ¡Qué irónico! Los números que debían simbolizar nuestro sagrado compromiso eran ahora la llave para abrir la caja de sus miserias. Tecleé los 6 dígitos. La pantalla se desbloqueó, y el mundo que había construido se derrumbó en un instante. No era un mensaje. Eran miles. La aplicación de mensajería estaba llena de conversaciones nauseabundas entre Marco y un contacto guardado como «Mi Lorena». Me senté en una silla del comedor. Con las piernas temblando, conteniendo las náuseas que me subían por la garganta, leí sus mensajes uno por uno. Llevaban 1 año de relación. ¿1 año? Mientras yo trabajaba hasta tarde para sacar adelante mi negocio, cuidaba de mi madre enferma antes de que falleciera, y aún así intentaba ser una buena esposa, Marco jugaba a ser un soltero adinerado con mi dinero. Leí sus planes. Cariño, ¿cuándo te vas a divorciar de esa mujer? Dijiste que lo harías cuando recibieras la herencia, escribió Lorena 2 días antes. La respuesta de Marco hizo que la sangre me hirviera. Paciencia. Mi vida. La vieja está a punto de liquidar la inversión de su madre, y es una cantidad considerable. Si me divorcio ahora, no me llevaré nada. Esperaremos a que tenga el dinero en sus manos, y entonces encontraré la manera de quitárselo. Y luego nos largamos. Que se muera de asco sola en esa casa tan grande. La vieja, que me muera de asco. Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de pura y ardiente rabia. Había sido una tonta, había estado ciega. Le pagué las deudas por pena. Mantuve su reputación ante nuestros familiares. Le di dinero para que no se sintiera inferior. Y esta era la recompensa. Estaba planeando robar la herencia de mis padres y deseando que me muriera de asco. Volví a colocar el iPad en su sitio. Limpié mis huellas dactilares de la pantalla con el borde de mi blusa. Respiré hondo y me miré en el espejo decorativo del comedor. El rostro de esta vieja de 42 años aún conservaba restos de belleza, pero ocultos por el cansancio. En ese preciso instante, algo cambió dentro de mí. El amor que quedaba, el respeto, la compasión, todo se evaporó, reemplazado por un frío glacial. No iba a enfrentarme a él. No iba a llorar histéricamente delante de él ni a tirarle platos. Eso era demasiado melodramático, y Marco no merecía una emoción tan delicada. Quería que se derrumbara, no por mis gritos, sino por su propia codicia. Empecé a trazar un plan. Sabía que Marco ansiaba el dinero en efectivo. Estaba obsesionado con aparentar riqueza. También sabía que era un cobarde que evitaba la confrontación directa. Esa tarde, en lugar de ir a mi taller, me dirigí a El Rastro. Con gafas de sol y una mascarilla, compré 20 kilos de periódicos y revistas viejas. El vendedor me miró extrañado, pero le dije que eran para un trabajo escolar de mi hijo. De vuelta a casa, paré en un almacén de construcción y compré varios ladrillos rojos. Esa noche, cuando Marco aún no había vuelto, dijo que la entrevista se había alargado con pruebas psicotécnicas. Aunque yo sabía por la función buscar mi dispositivo de su iPad que estaba de compras con Lorena, me encerré en la habitación de invitados. Y empecé a trabajar. Chas, chas, chas. El sonido de las tijeras cortando papel fue el ritmo de mi música esa noche. Corté con precisión periódicos deportivos y el mundo al tamaño de los billetes de 50 euros, 127 mm x60 y 7 mm. Cada corte era una satisfacción. Era una terapia. Con cada hoja de periódico que cortaba, rompía un lazo emocional con Marco. Esto es por tu traición, Chas. Esto es por llamarme vieja, Chas. Esto es por todo mi dinero que te gastaste en apuestas, Chas. Durante horas corté, apilé y até con gomas elásticas. Creé cientos de fajos de dinero falso. En la parte superior e inferior de cada fajo, coloqué papel de colores similares a los billetes de juguete de los niños, para que a primera vista, en la penumbra de una maleta, pareciera real. Luego, saqué la enorme maleta roja que casi nunca usaba. Coloqué los ladrillos en el fondo, los cubrí con un paño y apilé los fajos de periódicos hasta llenarla. Cuando levanté la maleta, el peso era considerable. El peso de los pecados de Marco, pensé con una sonrisa cínica. Al día siguiente contacté a mi abogado. Le pedí que preparara los papeles del divorcio y que moviera todos mis activos líquidos a un depósito al que nadie más que yo pudiera acceder. También le pedí que rastreara todas las deudas de Marco. Quería que todo quedara documentado en un único sobre. ¿Está segura de este plan, señora?, preguntó mi abogado con dudas después de escuchar mi guión. Es un poco extremo. ¿Por qué no simplemente lo echa de casa? Si simplemente lo echo, se hará la víctima. Abogado, respondí con calma.
Le dirá a todo el mundo que su mujer es una bruja. Pero si se fuga él mismo tras cometer un robo, no tendrá cara para volver. Quiero que se vaya no con ira, sino con culpa y miedo. Mi abogado asintió, entre horrorizado y admirado. Y así, el escenario para mi obra de teatro estaba listo. Esperé el momento adecuado. Un día en que la lluvia torrencial creara una atmósfera sentimental y la lógica de Marco estuviera debilitada. Ahora, una semana después, sentada en el mismo comedor donde descubrí el iPad, sentía que esta casa estaba por fin limpia, no solo de polvo, sino de la energía negativa que se había aferrado a ella como un parásito. Miré el armario de nogal del rincón, el lugar donde la maleta roja había descansado brevemente. El armario estaba ahora vacío, pero mi corazón estaba lleno. De repente mi teléfono sonó. Prefijo +65. Un número desconocido de Singapur. Una sonrisa se dibujó en mis labios. El acto final estaba a punto de comenzar. Marco estaría, sin duda, en pánico, buscando una manera de volver a casa. Respondí con una voz tranquila y amable. Como una esposa que no sabe nada. O, más exactamente, como una esposa que lo sabe todo y está disfrutando del espectáculo. Dígame, saludé suavemente. Valentina. Soy yo. La voz al otro lado sonaba rota, ronca y llena de terror. Ah, música para mis oídos. Sentada en el salón de mi casa en Madrid, con una taza de té ya frío a mi lado, cerré los ojos. Mis pensamientos cruzaron el océano hasta Singapur, gracias a los detallados informes del señor Pérez, mi abogado, que tenía una amplia red de contactos internacionales, y a mi imaginación, alimentada por un conocimiento profundo del carácter de mi marido, pude ver la escena desarrollarse en mi mente como si fuera una película en pantalla grande. Podía sentir el sudor frío corriendo por la espalda de Marco, oler el pánico que emanaba de su cuerpo. En esa magnífica suite del Marina Bay Sands, el tiempo se congeló antes de hacerse añicos sobre la cabeza de Marco. El silencio que siguió a la apertura de la maleta no era una simple quietud. Era un silencio ensordecedor, como el momento justo después de la explosión de una bomba, antes de que empiecen los gritos. Marco seguía arrodillado frente a la maleta roja. Sus manos temblaban violentamente, aferrando un fajo de recortes de un periódico deportivo con el titular: Ladrón de motos, quemado por la multitud. ¡Qué ironía! En su mano derecha, la demanda de mi divorcio. En la izquierda, la lista de deudas que tanto se había esforzado en ocultar. La primera en romper el silencio fue Lorena. Su voz ya no era la voz coqueta de las grabaciones que había escuchado a escondidas en el teléfono de Marco. Su voz ahora era aguda, estridente y cargada de veneno. ¿Qué? ¿Qué es esto, Marco? Siseó. Arrancó un fajo de la maleta, lo estrujó y se lo arrojó a la cara. Trozos de periódico volaron como confeti en una fiesta de la muerte. ¿Puedes responderme? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el 1,5 millones de euros? Marco levantó la cabeza. Su rostro estaba tan pálido como una hoja de papel. Sus ojos vidriosos se movían erráticamente entre el rostro de Lorena, los ladrillos de la maleta y la puerta de la habitación, donde el personal de seguridad seguía llamando con impaciencia. No lo sé, Lorena. Te lo juro. No lo sé. La voz de Marco era como el chillido de una rata acorralada. El peso era correcto anoche. Valentina. Esa maldita mujer dijo que era dinero en efectivo. Me engañó, Lorena. Nos tendió una trampa. ¿Qué nos tendió una trampa? Lorena se rió. Una risa horrible, sin rastro de humor. Se acercó y pateó la maleta roja con la punta de su afilado tacón. No nos tendió una trampa a nosotros. Te la tendió a ti, idiota. Y yo me vi arrastrada por tu estupidez. Los golpes en la puerta se convirtieron en un aporreo. Señor, si no abre la puerta inmediatamente, usaremos la llave maestra. Sabemos que está dentro. La voz del guardia de seguridad sonaba firme y autoritaria. Marco entró en pánico total. Se levantó tambaleándose, con las piernas como gelatina. Intentó coger la mano de Lorena, buscando un apoyo, un aliado. Lorena, escúchame. Tenemos que ponernos de acuerdo. Di que tú también trajiste dinero en efectivo, o que todo esto es un malentendido. Tienes tus ahorros, ¿no? Paga el depósito, por favor. Cuando volvamos a Madrid, te lo devolveré el doble. Te lo prometo. Lorena se soltó bruscamente, como si la mano de su marido estuviera cubierta de algo repugnante. Su mirada había cambiado por completo. Ya no había rastro de amor o admiración, solo la mirada calculadora de un depredador que se da cuenta de que su presa ya no tiene carne que ofrecer. ¿Que te pague yo el dinero? Lorena resopló. Entrecerró los ojos con desprecio. Dio un paso atrás, marcando distancias. Escúchame bien, Marco. Salí contigo porque eras un director de éxito. Me dijiste que tenías una herencia de 1,5 millones de euros,
Me prometiste una vida cómoda, bolsos de Hermès, viajes a Europa. Mírate ahora. No eres más que un viejo, un estafador y un vago en bancarrota, con cientos de miles de euros en deudas. ¿Y crees que voy a gastar mis ahorros en un perdedor como tú? ¿Ni en tus sueños? Esas palabras debieron de golpear a Marco con más fuerza que un puñetazo. Perdedor. Viejo vago. Marco siempre se había visto a sí mismo como un sugar daddy atractivo. Se sentía joven de nuevo cuando estaba con Lorena. Pero en ese momento, la máscara se hizo añicos. Quedó desnudo, con todos sus defectos al descubierto. Lorena, ¿cómo puedes decir eso? Dijiste que me querías. Dijiste que yo era mucho mejor que tus otros novios, suplicó Marco. Las lágrimas empezaron a asomar a sus ojos. Era una imagen patética. ¿Amor? Lorena escupió ligeramente en la cara alfombra del hotel. El amor necesita dinero para sobrevivir, Marco. No hay comida gratis en este mundo. Y tu menú está caducado. Clic. El sonido de la cerradura electrónica abriéndose desde fuera. La puerta de la suite se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad con uniformes negros entraron rápidamente, seguidos por el gerente del hotel con el rostro adusto, y 2 agentes de la policía de Singapur que casualmente patrullaban el vestíbulo de abajo. La habitación se sintió de repente abarrotada. Marco retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared de cristal. El deslumbrante paisaje urbano de Singapur que se extendía tras él parecía burlarse de su miseria. «Buenas tardes», dijo el gerente del hotel en un inglés fluido pero frío. Sus ojos recorrieron el caos de la habitación. La maleta abierta, los periódicos esparcidos, los ladrillos y el rostro cadavérico de Marco. «Parece que tenemos un problema con el pago y con el contenido de su equipaje». Marco balbuceó. Gotas de sudor del tamaño de garbanzos le corrían por las sienes. «Déjeme explicarle. Mi mujer me ha engañado», intentó decir Marco en inglés. Pero su gramática era un desastre por el pánico. Uno de los policías de Singapur se adelantó. No le interesaban los dramas familiares. Vio indicios de fraude. «Pasaporte, por favor». Con manos temblorosas, Marco rebuscó en sus bolsillos y sacó su pasaporte verde. El policía lo cogió y lo escaneó con un dispositivo portátil. El dispositivo emitió un breve pitido y la pantalla se iluminó en rojo. El policía miró la pantalla y luego fijó su mirada penetrante en Marco. Marco Pérez leyó el policía. «Se ha emitido una alerta roja para este pasaporte. Una denuncia presentada esta mañana desde Madrid a través de la embajada. Cargos de falsificación de documentos de vehículos y malversación de activos de la empresa». Las rodillas de Marco finalmente cedieron. Se desplomó en el suelo. «Ah, sí. Eso también formaba parte de mi plan. El Audi A8 que había conducido hasta el aeropuerto, hacía 6 meses, había falsificado mi firma para usar los papeles de ese coche como aval para un préstamo. Yo lo sabía, pero me mantuve en silencio. Esa mañana, mi abogado denunció oficialmente la falsificación. Los sistemas de inmigración hoy en día son muy rápidos y están integrados. Eso es un malentendido, agente. El coche es de mi mujer, intentó defenderse Marco, pero su voz carecía de fuerza. «Explíqueselo en la comisaría», dijo el policía, sacando las esposas. Fue entonces cuando Lorena vio su oportunidad. Puso su expresión más inocente, con los ojos llenos de lágrimas. Una actuación digna de una telenovela. Señaló a Marco con un dedo tembloroso. «Agente, deténgalo a él». «Él es el estafador», gritó Lorena histéricamente. «Yo no sabía nada. Solo le acompañé porque me invitó de vacaciones. Dijo que era rico. No sabía que era un fugitivo. Soy una víctima, agente. Me prometió que nos casaríamos. Resulta que solo me estaba usando como tapadera». Marco miró a Lorena. Se quedó boquiabierto, incrédulo. «Lorena, tú». «¡Cállate!», gritó Lorena. Se giró hacia la policía. «Agente, ¿puedo irme? Mi billete de avión lo compré yo. No tengo nada que ver con los crímenes de este hombre. Solo soy una novia engañada». El policía miró a Lorena y comprobó brevemente su pasaporte. «No tiene antecedentes. Tomaremos nota de sus datos, señorita. Puede irse, pero debe estar localizable si necesitamos su testimonio». «Gracias, agente». «Muchas gracias». Lorena cogió su bolso. Se arregló el pelo y se dirigió a la salida, sin siquiera mirar a Marco mientras le ponían las esposas. Cuando Lorena pasó a su lado, Marco la llamó una última vez, con la voz cargada de desesperación. «Cariño». Lorena se detuvo un momento, se inclinó y le susurró al oído. Lo suficientemente alto para que él lo oyera, pero lo suficientemente bajo para que fuera su secreto. «Tómalo como el karma, Marco. Y, sinceramente, eres demasiado viejo y bastante malo en la cama. Adiós». Lorena se fue. El olor de su caro perfume ahora le resultaba nauseabundo a Marco.
Mi marido solo pudo observar la espalda de su amante mientras se alejaba. Desapareció tras la puerta, llevándose consigo los últimos vestigios de su orgullo. Fue entonces cuando la realidad golpeó a Marco con toda su fuerza. El frío metal de las esposas se cerró en sus muñecas. Vamos, ordenó el policía. Marco fue sacado de esa lujosa habitación, arrastrado por el alfombrado pasillo del hotel y metido en un ascensor con otros huéspedes que lo miraban con extrañeza. Él, Marco Pérez, que siempre había querido ser admirado, ahora era paseado como un ladrón de gallinas en un país extranjero. Lo llevaron a una comisaría local para una investigación inicial antes de ser transferido a inmigración. En esa fría sala de interrogatorios que olía a desinfectante, a Marco finalmente se le permitió hacer una llamada. No llamó a sus padres. Eran mayores y estaban delicados. Marco no tuvo el valor de alarmarlos. No llamó a sus amigos. Su orgullo era demasiado grande para admitir su derrota ante ellos. Solo había un número que se sabía de memoria. El número que durante 15 años siempre había solucionado sus líos. El número de la jefa. El apodo con el que se burlaba de mí a mis espaldas. En Madrid, mi teléfono vibró. Lo cogí con calma, esperando este momento. Cariño, ayúdame, por favor. La voz al otro lado estaba rota, mezclada con un llanto incontenible. Al escuchar esa voz destrozada, sentí una pequeña punzada en el corazón. Después de todo, era el hombre al que una vez amé. Pero entonces recordé los mensajes del iPad. Su plan de abandonarme para que me muriera de asco. La punzada desapareció, reemplazada por una fría serenidad. ¿Quién es?, pregunté, mi voz plana. Soy yo, Marco, tu marido. Valentina, ayúdame, por favor. Estoy en la comisaría. Me han detenido. Me han quitado el pasaporte. La maleta, el contenido de la maleta era basura. Valentina, me mentiste. Esbocé una leve sonrisa. Ah, Marco, no te reconocía. ¿A qué se debe el honor de que llames a tu vieja esposa? ¿No estabas ocupado comprando en Hermès con Lorena? No hables de eso ahora. Lorena me ha abandonado, Valentina. Era una mala mujer. Solo quería mi dinero. Ahora me doy cuenta. La única que siempre fue sincera conmigo fuiste tú. Valentina, por favor, envíame dinero para la fianza o contrata un abogado. Tengo miedo aquí, Valentina. Los policías son muy rudos. No conozco las leyes de allí. Cariño, le corté con suavidad pero con firmeza. Primero, intenta respirar. ¿Cómo voy a respirar? Me van a meter en la cárcel. Escúchame, cariño. No puedo enviarte dinero. Esa cuenta de depósito está bloqueada. Y es la herencia de mis padres. Esos padres a los que tanto despreciabas, ¿recuerdas? Me equivoqué, Valentina. Lo siento. Haré lo que sea. Te lavaré los pies. Seré un buen marido. Por favor, no dejes que me pudra aquí. Su llanto se intensificó. Sonaba realmente patético. Un hombre de 45 años llorando como un niño al que le han quitado un caramelo. Cariño, leí todos tus chats. Sé todo sobre tus sucios planes. Así que deja de actuar. No voy a enviar a ningún abogado. Tienes que enfrentarte a esto solo, como un hombre adulto. Hubo un momento de silencio. Solo se oía la respiración entrecortada de Marco. ¿Así que vas a dejar que me muera aquí?, susurró. No te morirás, cariño. Como mucho, te deportarán. No tienes dinero para pagar la multa, y el hotel no querrá asumir los costes del litigio, así que no te retendrán mucho tiempo. Te enviarán de vuelta a casa. Pero no tengo dinero para comprar un billete de avión de vuelta. Mi cartera está vacía, Valentina. Las tarjetas de crédito están todas bloqueadas. Ah. Para ese problema me incliné ligeramente hacia adelante. Aunque no podía verme, todavía me quedaba un ápice de compasión. ¿Aún tienes la maleta roja? ¿O tienes acceso a las pruebas? Sí, está aquí, en la mesa del policía. ¿Por qué? Pide permiso para coger un momento tus efectos personales. Abre el fajo de periódicos deportivos que está en la esquina inferior izquierda. En el hueco de un ladrillo que está ligeramente agrietado, ¿hay dinero ahí? La esperanza volvió a su voz. Hay un pequeño sobre blanco. Dentro hay dinero en efectivo. ¿Cuánto? ¿Me llega para un billete en clase business? No quiero encontrarme con españoles en el avión. Me da vergüenza. Casi me echo a reír. Incluso en esta situación, su orgullo seguía por las nubes. Es suficiente para un billete de avión, cariño. ¿Un avión? Sí. El billete de avión más barato que he podido encontrar. En clase turista. De una aerolínea de la que nunca has oído hablar. Con una escala de 14 horas en Doha y otra de 10 en Estambul. Tardarás unos 2 o 3 días en llegar si tienes suerte. ¿Qué? El grito de Marco hizo que el teléfono distorsionara. Escuché a un policía al otro lado gritarle que se callara. ¿Estás loca, Valentina? ¿Quieres que vuele en turista? ¿Con escalas interminables? ¿Estás tratando de torturarme? Es tu elección, cariño. Ese billete de aventura,
o quedarte en una celda en Singapur indefinidamente. Piénsalo como una experiencia de inmersión. Tu padre también tuvo un viaje difícil cuando emigró. ¿Un exitoso director de marketing como su hijo seguro que puede hacerlo? Valentina, eres el diablo. Eres una mala mujer. Gracias por el cumplido. Y ten cuidado en el camino. Administra bien el dinero. No te lo gastes en tabaco, o no tendrás para comer. Buena suerte, cariño. Valentina, no cuelgues. Valentina. Arg. Colgué la llamada. El grito de Marco se cortó, reemplazado por la pacífica quietud de mi casa. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré la pantalla mientras se oscurecía lentamente. Me sentía extraña. Pensé que sentiría culpa. Pensé que lloraría por haberle hecho esto a mi marido. Pero lo único que sentí fue una inmensa sensación de liberación, como si acabara de vomitar un veneno que llevaba mucho tiempo estancado en mi estómago. El peso sobre mis hombros había desaparecido. Esta gran casa ya no se sentía solitaria, sino serena y tranquila. Marco estaba comenzando su viaje infernal, y yo acababa de empezar a vivir mi vida de nuevo. La primera mañana después de esa gran limpieza fue diferente. La luz del sol que se colaba por las cortinas del dormitorio parecía más brillante, el aire, más puro. Normalmente, me despertaba con un peso en el pecho. El peso de pensar en el estado de ánimo de Marco. El peso de pensar en las facturas de su tarjeta de crédito que tendría que pagar en secreto. El peso de pensar en qué nueva mentira me contaría ese día. Pero esa mañana, cuando abrí los ojos, el lado de la cama a mi lado estaba vacío e impecable. No había ronquidos ásperos, ni el olor a tabaco rancio impregnado en la almohada. Me levanté, me estiré y sonreí al techo del dormitorio. «Buenos días». Valentina, me saludé a mí misma. Bajé y me preparé el desayuno. No era un gran desayuno como de costumbre. Me preparé un bol de avena con fruta para mí. Sencillo, sano y tranquilo. Nadie se quejó de por qué no había tostadas con tomate. Nadie me pidió que le removiera el café 30 veces. A las 8 de la mañana, estaba lista para ir a mi taller. Me puse uno de mis vestidos favoritos, un elegante vestido de seda de un intenso color borgoña, el mismo color que la maleta que se había llevado mi mala suerte. Al llegar al taller, mis empleados me saludaron con energía. «Buenos días, jefa». «Vaya, qué bien se la ve hoy», dijo Lucía, mi asistente de diseño. «Claro, Lucía. ¿Tirar la basura a su debido contenedor es bueno para la salud?», respondí con una sonrisa enigmática. Lucía no entendió. Simplemente se rió conmigo. Todo ese día trabajé con una productividad asombrosa. Las ideas fluían. Esbocé un nuevo patrón que combinaba lo clásico y lo moderno, simbolizando el renacimiento. Sin la interrupción de los mensajes de WhatsApp de Marco pidiéndome que le transfiriera dinero para gasolina o la factura del teléfono, mi cerebro parecía funcionar el doble de rápido. Mientras tanto, sabía que, en la distancia, la odisea de regreso de Marco estaba en marcha. Según mis cálculos de tiempo y ruta, a estas alturas, Marco ya estaría en algún avión, en algún lugar sobre Asia. Podía imaginarlo vívidamente. Marco con su camisa cara, arrugada y oliendo a sudor después de 2 días de uso. Apretujado en un asiento de clase económica, rodeado de extraños. A su alrededor, probablemente el llanto de un bebé, el humo del cigarrillo electrónico de otro pasajero y el penetrante olor a ungüento para el dolor. Él, que siempre había despreciado a la gente, ahora formaba parte de la multitud que despreciaba. No podía entrar en la sala VIP. No podía pedir un café caro. Su estómago seguramente rugiría de hambre, porque el dinero que le di estaba calculado al milímetro, apenas suficiente para un bocadillo y una botella de agua. El mareo del viaje sería su mejor amigo. Las turbulencias sacudirían su abultado vientre de exdirectivo. Vomitaría. Y no habría ninguna Lorena para masajearle, ni ninguna yo para traerle una infusión caliente. Estaría solo con su vergüenza. Al aterrizar en alguna escala interminable, su sufrimiento no terminaría. Tendría que encontrar la siguiente puerta de embarque, confundido, agotado por el calor y siendo el hazme-reír de la gente por su aspecto contradictorio. Ropa de marca, cara de mendigo, y el siguiente tramo de viaje. Otro infierno en sí mismo. Horas y horas con las rodillas encogidas. Marco tendría mucho tiempo para reflexionar. Reflexionar sobre su arrogancia. Reflexionar sobre el 1,5 millones que resultaron ser periódicos viejos, y reflexionar sobre lo estúpido que fue al abandonar a una esposa tan leal como yo, por una mujer que lo abandonó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sentí pena? ¿Como ser humano? Un poco. Pero como esposa traicionada, sentí que era una lección merecida. La Universidad de la Vida le estaba dando a Marco un curso intensivo. Esa tarde, después de salir del taller, el señor Pérez vino a mi casa.
Nos sentamos en la terraza trasera, con vistas al estanque de carpas koi. El cielo del atardecer estaba teñido de naranja y púrpura, una vista preciosa. El señor Pérez abrió una gruesa carpeta. Señora, las últimas actualizaciones, dijo en un tono profesional pero relajado. El señor Pérez fue deportado de Singapur esta mañana. Mi contacto me informa de que tuvo un pequeño altercado en el aeropuerto, porque no le llegaba el dinero para pagar las tasas de salida. Finalmente, tuvo que pedir ayuda al consulado. Asentí lentamente, sorbiendo mi té. Déjelo. Un poco de ejercicio cardiovascular le vendrá bien. Y en cuanto a los procedimientos legales, continuó el señor Pérez, la demanda de divorcio ha sido presentada. La primera vista será probablemente en 2 semanas. Con las pruebas de adulterio y abandono del hogar tan claras, más la evidencia de su actividad delictiva en Singapur, es muy probable que pierda cualquier derecho a la división de bienes, especialmente considerando que la mayoría de los activos están a su nombre y son de su herencia. Excelente, respondí. Y una cosa más, señora. Esto es lo más importante, el señor Pérez me entregó un papel con nombres y números. Esta es la lista de acreedores que persiguen al señor Pérez. Al saber que usted ha dejado de pagar las cuotas, se han vuelto agresivos. Los cobradores de préstamos ilegales no tienen piedad. Ya han empezado a acosar a sus contactos de emergencia. Afortunadamente, su número lo aseguré y lo cambié de antemano. Así que están acosando a sus amigos de borracheras. Miré la lista. Cifras fantásticas para un desempleado. Cientos de miles de euros en deudas de juego y gastos de vida. ¿Vendrán a buscarlo aquí?, pregunté. Sin duda. Pero he preparado seguridad, y también he filtrado a esos cobradores la información de que el señor Pérez ya no vive aquí. Les di la dirección de su antiguo piso de soltero, un lugar al que podría huir por vergüenza a volver a casa de sus padres. Señor Pérez, es usted un genio, lo elogié. Solo hago mi trabajo, señora. Esa noche, después de que el señor Pérez se fuera, me senté sola en el salón. La televisión estaba encendida, pero no la estaba viendo. Mi mirada estaba fija en la pared vacía donde antes colgaba nuestra foto de boda. El gran cuadro con marco dorado lo había descolgado esa mañana y lo había guardado en el trastero, esperando a que pasara el camión de la basura al día siguiente. La casa se sentía realmente espaciosa. Antes, siempre sentía que era pequeña, llena del ego de Marco. Ahora, cada rincón de la casa parecía respirar. De repente, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje entrante, un número nuevo, sin foto de perfil. Valentina, estoy en el aeropuerto de Madrid, esperando que alguien me recoja. Tengo mucha hambre. Por favor, transfiéreme 20 euros para comprar un bocadillo. Te juro que te lo devolveré. Estoy arrepentido, Valentina. Por favor. Leí el mensaje varias veces. 20 euros. Antes, podía gastar 500 euros en una sola cena para impresionar a sus amigos. Ahora, mendigaba 20 euros. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla. Hubo un pequeño impulso de responder, aunque fuera solo para burlarme, o un impulso de compasión para dárselos. Pero entonces recordé el rostro de Lorena riendo en el coche. Recordé el apodo de la vieja. Recordé los 2 años que trabajé duro mientras él apostaba. No respondí. Pulsé el botón de bloquear. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de cerrar la puerta para que el pasado no pudiera volver a entrar y ensuciar el suelo que acababa de limpiar. Me levanté y caminé hacia la cocina. Cogí unas tijeras de podar. Salí al jardín lateral, donde estaba el limonero que Marco había plantado con tanto orgullo. Un árbol que nunca había dado fruto por falta de cuidados, plantado solo para contenido en redes sociales. Empecé a cortar sus ramas secas, a podarlo. Quizás, con los cuidados adecuados de mis manos, este árbol daría frutos dulces más adelante. Como mi vida. La noche avanzaba. El cielo de Madrid estaba despejado y las estrellas brillaban. Mañana, Marco probablemente llegaría a Madrid. Se enfrentaría a sus acreedores, a la realidad de no tener un hogar, a la citación para el juicio de divorcio. Su vida sería una tormenta creada por él mismo. Yo, por otro lado, me despertaría por la mañana, tomaría mi té y diseñaría un nuevo patrón. Llamaría a mi última colección Victoria. Una colección sobre una mujer que empuña sus propias flechas, que no necesita un príncipe azul en un caballo blanco, y menos aún un príncipe estafador en un caballo de barro. Bebí el resto de mi té, dulce, cálido y sereno. Bienvenida de nuevo. Valentina, susurré a la brisa nocturna, y por primera vez en 15 años me sentí verdaderamente en casa.